Buenas noches. Les traigo hoy aquí a un alborotador. ¿Qué les parece? A un alborotador, pero no solo. También un escritor de esos que escriben con fuerza y que llegan al corazón de la gente. Raúl del Pozo. Y con él vamos a hablar, seguro, que a divertirnos y aprender, porque entre que no se muerde la lengua y que dice lo que es como es, pues, en fin, esto podríamos decir que el espectáculo, en el buen sentido de la palabra, está servido. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero te saludo, te agradezco que siempre que escribo algo vienes a mi casa. No creas que todo el mundo piensa igual. También dicen que soy un chaquetero, que soy amigo de todos los presidentes. Dice, llega Aznar, amigo de Aznar. Llega Zapatero, amigo de Zapatero. Fui amigo de Suárez, como somos los periodistas y los políticos. Pero nunca dicen que no fui amigo de Felipe González. Quiero decir que en este país de trincheras, de camisetas, pues siempre te critican tu cercanía o no cercanía al poder, porque esto está así, está montado así. Raúl, y ahora que hablas de este país de trincheras, seguimos atrincherados. Más que nunca. Bueno, pero ahora no nos matamos, hemos alcanzado cierto grado de civilización, excepto esa cosa del País Vasco que ya está terminando, yo creo que está terminando. ¿Tú crees que está terminando? Sí. Yo lo creo, sinceramente. Y creo que antes de que se vaya Zapatero y antes de que llegue Rajoy, es posible que haya una gran noticia en este país. Yo lo creo, tal vez es por ingenuidad o por entusiasmo. Yo creo que estamos en el principio del fin. Creo que llegaremos a ver muy pronto que ETA hace un comunicado de entrega de las armas. No sé si es que lo creo o lo deseo. Te escucho decir con mucha seguridad antes de que se vaya Zapatero y venga Rajoy, y te has olvidado de que en el medio está Rubalcaba. Bueno, sí. Mañana voy a escribir precisamente eso. Es decir, bueno, Rubalcaba tiene las elecciones perdidas, es la batalla de Stalingrado, pero también hay que recordar que con un móvil y 48 horas Rubalcaba ganó unas elecciones que tenía perdidas el Partido Socialista. Es un buen candidato, va a haber combate. Y son dos políticos, en cierta manera, paralelos, de vidas paralelas, no son pragmáticos, no son teóricos, no son abstractos, son pragmáticos en el sentido de buscar lo real, lo práctico. Son dos políticos muy prácticos, poco ideólogos, más bien tecnócratas, cada uno en lo suyo. Hablabas ahora, Raúl, de la batalla de Stalingrado. Y miren ustedes por dónde me viene a mí maravilla esto de la batalla de Stalingrado, porque la última novela de Raúl del Pozo, Premio Primavera de Novela 2011, que se titula El reclamo, y en la que se habla de la guerra civil, bien es verdad que desde una perspectiva muy especial. Luego mientras lo va buscando voy a decirte, sí. He estado firmando en las ferias, entonces se acercaban las señoras, que son las únicas que leen libros, y entonces me dicen, no, iba a comprarlo, pero es que es de la guerra civil. Y entonces yo digo, que no es de la guerra civil, señora. En todo caso es de la posguerra. Y no es solo de los maquis, también es de los niños, de los alimoches. Yo creo que un protagonista es el río y otro los halcones. Y no por engañarla, es que realmente no es de la guerra civil. La gente está harta de la guerra civil, de que se hayan hecho tantas películas, pagadas por los contribuyentes la mayoría, se hayan escrito tantos libros, tantas novelas, tantos libros de historia y libros de ficción, y están hartos ya. Y además siempre nadie la cuenta desde la objetividad, cada uno está en un bando. No me extraña que la gente esté harta de la guerra civil, pero las señoras que se acercan generosamente y van a comprar el libro y dicen, claro, es que es de la guerra civil. Digo, señora, que no es de la guerra civil, que es de la posguerra en todo caso. Hay en esta novela niños de pantalón corto, sí, y que son felices, precisamente, son muy felices. como que los dices, niños no, robando. Los niños son maravillosos. No saben que se van a morir como los animales. Claro. Eso de la muerte es un concepto
que llega mucho después. Los niños no tienen moral. Los niños lo que quieren es libertad y jugar, y no tienen ni sentido de la propiedad ni de la vergüenza, son sinceros, son locos, son maravillosos. Y algunos de estos niños que eran muy felices por allí, de pronto pasó la historia y se quedaron asombrados. Esto es la historia. Unos hombres con fusiles, con barbas, con chaquetas de cuero. Coño, era la historia. Oye, Raúl, tú que eres un hombre que procede del Partido Comunista, tú has militado en el Partido Comunista, eres un hombre de izquierdas, llegaste a tener un seudónimo que era Raúl Júcar, para camuflarte cuando escribías en el clandestino Mundo Obrero. Bueno, estás en la onda. Bueno, pero vamos a ver, yo tengo muchas épocas, como Picasso. Es que somos innumerables, que dice Pessoa. Sí, muchos españoles de mi generación, incluso de la tuya, aunque eres más joven, somos una síntesis de terribles contradicciones. Sí. O sea, quiero decir, no, hemos tenido diferentes épocas, diferentes colores. Yo he intentado, dentro de las contradicciones, pues llevar una línea, pues he estado siempre creo que he estado muy pronto con la democracia. Creo que no nos educaron para ser demócratas, pero lo tuvimos que aprender en las clases de adultos, en cierta manera. Y bueno, y cuando llegó la democracia, o antes de llegar la democracia, yo aposté, digamos, por aquello que se llamaba la Junta Democrática, y estuvimos y algo hicimos modestamente por este país. Pero bueno, desde la retaguardia, en definitiva, nunca he sido político. Pero en fin, tenía admiración por el Partido Comunista, tenía admiración por la democracia, y ahora no estoy en ninguna parte, pero si la gente del PC, de lo que queda, si es que queda, me dice... me pide algo, si me dice ven, lo dejo todo. O sea, tengo respeto y cariño por aquella gente que lo dieron todo y que apenas lograron nada. Y de esto trata un poco este libro, de aquellos que se pasaron toda la vida pegando tiros en el exilio y llegaron aquí y no tenían ni siquiera para pagar una casa. No tenían no para una casa, ni para el alquiler de la casa. De eso se habla también en este libro. Sin embargo, tú también has sido en eso muy honesto y muy valiente, porque lo has dicho muchas veces, que en un sitio, en un lado, en un bando y en el otro, se cometieron los más abominables crímenes y atrocidades, y en los dos sitios hay mucho que tapar. Sí, de eso se habla en la novela. Dice, le dice un combatiente a otro, dice, están buscando huesos. Pero si en España no hay más que huesos, por eso hay tantos buitres. Huesos como si fueran mariposas, están locos. Si todo, hay huesos en las cunetas, huesos en los cementerios, huesos en las cruces, huesos en las veredas. Y incluso los viejos combatientes dicen, nos matamos porque creíamos en el marxismo como en la electricidad. Y seguramente nos matamos por ideas que luego no solamente no eran científicas, sino en algunos casos se han demostrado que no eran ni siquiera ciertas. Y los otros también se mataban por otra cosa. Todos estaban seguros de algo que luego ha resultado derrotado por la historia, en cierta manera. Es verdad que el movimiento comunista agrupó en su torno las inteligencias más importantes de 2 siglos, las cosas como son. Pero después ha sido un terrible fracaso. Luego, ¿en qué ha terminado? En policía secreta y en colas. Ha sido un fracaso. Todo esto es lo que trata esta novela, sin ajuste de cuentas. No digo que se hayan equivocado, no, digo que han sido vencidos y en cierta manera pues han pagado los errores que muchas veces no eran de ellos, sino de unos que estaban jugando al ajedrez en sitios lejanos y veían el monte como un tablero y veían a aquellos hombres como peones y los mandaban con un fusil. No es un ataque a la izquierda, por supuesto, pero es reconocer que los héroes desconocidos pelearon por algo que luego al final resultó baldío. Lo de la memoria histórica, por lo que he leído en algunos artículos tuyos, y te he escuchado también en alguna tertulia, no te convence mucho a ti esto. No, no me convence. No digo que no tengan los rojos y los nacionales derecho a enterrar a sus familiares con honor, con dignidad, con liturgia, con religión, con todo.
Lo que no se puede hacer es que algunos partidos, por oportunismo, 30 o 40 años después de aquella reconciliación que tú me recordabas antes, Sí. en la Junta Democrática, Sí, cuando dijimos que sí. no, que haya reconciliación, que haya amnistía, 30 o 40 años después volver con una especie de eslogan, con un reclamo electoral. Usar a los muertos como doctrina y agitación política me parece horroroso. Yo eso es lo que digo, pero no contra la memoria histórica, no. Claro que tienen derecho la gente a honrar a sus muertos y hacer de ellos, en fin, hacer de ellos héroes y que muchos de ellos lo fueron. Lo que no te gusta es la instrumentalización. Por supuesto. No me gusta la propaganda, nunca me ha gustado la propaganda. ¿Qué es lo que aquí realmente se hace? Aquí no se hace análisis ni dialéctica, se hace propaganda. Cada uno se pone Y agitación. una camiseta. Sí, hinchas, somos hinchas de los partidos. Agitación y propaganda. Exacto, somos hinchas de los partidos como si fuera equipos de fútbol. Sí, sí, pero nos falta Bueno, cada vez análisis. menos, porque cada vez va menos gente a los mítines. Por eso ha surgido la cabeza del infierno en la Puerta del Sol, debajo está el infierno, porque ya surge gente que no quiere ni una cosa ni otra. No quiere que haya partidos que se reparten los jueces, se reparten las cajas de ahorro, los espacios de televisión. Ha llegado un momento en que la juventud, eso, los ninis, los que están fuera de combate, los que han quedado fuera de la historia, están dando puñetazos para entrar en la historia. Y ahora que habla Raúl del Pozo de los ninis, miren ustedes por dónde tenía yo por aquí algún artículo suyo guardado, por si acaso. Uno que se titula Generación Perdida, y yo le voy a recordar a Raúl, le voy a refrescar la memoria a la vez que se lo cuento a ustedes. Dice al final de ese artículo: vivían en una jaula dorada, mantenidos, motorizados, con ligue en casa, gozaban del mito del seno materno. Abrir la boca y chupar de mamá o de la torda. Unos, los de los máster que no valen. Otros, los ninis, que acaba de citarlos él, ni de derechas ni de izquierdas. Oye, La generación lo más perdida. difícil del mundo es leer. ¿Tú lees bien? ¿Cómo lo has hecho? Gracias. No, es verdad. Yo estuve una temporada en la radio con Luis del Olmo y me decía el propio Luis del Olmo, dice, qué bien escribes, pero qué mal lees, cabrón. Pues es que leer es muy difícil. Siempre tan Y claro. le has dado una Luis del Olmo. entonación a mi artículo que me parecía, bueno. Bueno, los ninis, claro. La generación perdida. El puño ha llegado hasta la Bastilla, algo insólito. Siempre importábamos las ideas de París o de Londres y resulta que por vez primera un grito español ha llegado a la Bastilla. Es una cosa muy importante que a lo mejor queda en nada. Esa mezcla de maoísmo like, de revolución cultural, de mayo del 68, de Gandhi, de los hippies, de la marcha sobre Washington, o sea, todas las mismas chorradas que hemos pensado nosotros, después las repudian y después vuelven. O sea, los niños no odian a sus padres, pero piensan como sus abuelos. Y una cosa que dices tú también en uno de tus artículos, y volvemos a ser emigrantes, que es lo que hemos Sí, sido bueno, siempre. bueno, pero eso es la ruina, ¿no? Éramos un helicóptero de última generación, sofisticadísimo, crecíamos más que Alemania, éramos el asombro del mundo y de pronto con una pedrada se ha caído el helicóptero. Se ha caído el modo de producción y esta recesión ha sido salvaje en el mundo entero, pero en España especialmente. ¿Y por qué nos ha pasado eso? Nos ha Raúl? pasado porque estaba mal planteado, porque nuestro petróleo era un ladrillo y el ladrillo se nos ha caído en la cabeza. Ahora echan la culpa a Zapatero, claro, pero no Tú hay lo has defendido mucho a Zapatero. no es que lo he defendido, es que un Sí, hombre sí. no es tan grande como para haber armado él solo tan gran catástrofe. No, Zapatero ha tenido una primera legislatura importante, era un liberal de izquierda, un hombre que intentó innovar la socialdemocracia, tuvo ideas conflictivas y que agruparon cierta manera de protesta en la oposición. Luego a la segunda le cayó eso encima, es que vamos, yo hubiera estado Disraeli, Washington y Napoleón, le hubiera caído en la cabeza igual que a él. Mi impresión es que Zapatero ha cometido errores, se ha equivocado, pero el peor error ha sido la catástrofe económica que está matando a todos los presidentes, ¿eh? Se ha cargado a 6 u 8 presidentes de Europa ya.
La socialdemocracia, la traidora socialdemocracia que decís los comunistas. Sí. Bueno, en el libro se habla de los socialdemócratas Sí, como sí, los cangrejos rojos. Sí, sí, sí. Se habla del partido de los fusilados, que era el partido de los héroes de pelo blanco, el partido de los anarquistas, que son los que no se podían escuchar porque eran como los pajaritos, porque a los niños las cosas que decían los anarquistas les parecían tan bonitas, y el partido de los fusilados, que era, o sea, cangrejos, fusilados y anarquistas. Es verdad que hay esa vieja cosa, pero bueno, el partido, el comunismo en cierta manera ha desaparecido, o es minorías en los países occidentales, y en China es una cosa terrible, que es una mezcla de... es una cabeza comunista y unos brazos de esclavo. Es un monstruo que se ha organizado. Eso a mí no me parece bien. Pero es verdad que el comunismo en otros países estuvo asociado a las purgas y a cosas malas, pero en los países occidentales como Francia, Italia, España o en Portugal simbolizó siempre la lucha por la libertad, las cosas como son. O sea, que... Bueno, por la libertad, por la dictadura del proletariado, bueno, que no era precisamente libertad. Enseguida lo dejaron. Enseguida lo dejaron. Cuando llegaron los de la Junta Democrática decíamos que dictadura ni la del proletariado. Sí. O sea que... sí, yo me acuerdo de todo aquello muy bien, como tantos telespectadores. Pero estos son cosas de abuelitos. Las batallitas del abuelo son. Hace el amor y no la guerra y todas esas cosas. Estos chicos son encantadores, la verdad. No tienen mala leche. De pronto no parecen españoles. No tienen rencor, ni dogmatismo, ni mala leche. Parecen, ya te digo, hindús. Porque fíjense ustedes lo que dice Raúl del Pozo en un pasaje del reclamo de esta novela de la que estamos hablando. Los españoles se odian, se matan y se persiguen por ideas que les han metido en la conciencia otros que ni siquiera estaban seguros de ellas. Bueno, eso lo dice un personaje, ¿no? Bueno, lo dices tú. Es verdad. Hace falta de verdad que desaparezca las semillas del odio, esa herida siempre abierta en este país, el de que más guerras civiles ha tenido de Europa entre el 19 y el 20. Nos hemos matado. Y ahora vamos por el buen camino. Yo creo que vamos a ver la crisis económica si no engendra cosas malas. Raúl, como no podía ser menos, también Stalin, la sombra de Stalin, aparece en el reclamo. Y te voy a leer un párrafo que hay aquí que me parece sobre todo esclarecedor, porque pone el dedo en la llaga de lo que ha sido el compromiso de muchos intelectuales y escritores con esa atrocidad, supongo que estarás conmigo, que fue el estalinismo. Por supuesto. Dice, fue una atrocidad. Dice, hablas aquí de pesadillas y dice, el sueño se ha disipado, dice tu personaje. Hemos salido del siglo de los campos de concentración, pero no hemos encontrado nada nuevo. Murió Stalin, aquel hombre de las botas largas, al que Picasso le dibujara flores y palomas. También los poetas más célebres de la tierra le dedicaban poemas al mariscal de la blusa blanca en los que decían: Padre y camarada, sí, claro. Bueno. Que tu luz, que tu alma nos ilumine. Sí, claro, eso fue el culto a la personalidad, los campos de concentración, los gulags, todo eso es una atrocidad, evidentemente, fuera. Naturalmente en el libro se pondera
y se recuerda las cosas buenas que tuvo, la filosofía de la praxis, el andar más allá del horizonte, el buscar un hombre nuevo, el evitar que los mercados legislen como está pasando ahora. O sea, que el viejo Marx es un monstruo de la lucidez y de la inteligencia. Cuando dice, desde ahora legislarán los bancos y los mercados, es lo que está pasando ahora. Claro, en la práctica el estalinismo fue feroz, una terrible equivocación, y por eso ha fracasado a la larga, porque no se puede hacer nada, porque los dos motores de la historia es la lucha de clases y la lucha por la libertad, y se olvidó uno de ellos. Siempre esas dos banderas han de ir juntas, nunca separarse. El hombre nuevo, Raúl, ese hombre nuevo eso... del que tú hablas ahora. A ver, el hombre nuevo, el hombre de ahora, quiero decir, ¿cómo ves tú a ese hombre? ¿Cómo ves al hombre nuevo que nos sacará de todo esto? Sí, bueno, en España hemos conseguido una democracia, con dificultades, pero una democracia, y que es una pedagogía y una moral superior, en cierta manera, la mejor manera de gobernarnos. Vivimos en democracia, hay elecciones libres, etc. Y luego está surgiendo, hay cansancio de las formas, el bipartidismo se está agotando. Esos chicos que están surgiendo es la demostración de que algo nuevo está surgiendo. No un hombre nuevo, pero sí una política nueva. Puede surgir una política nueva. Esto que era muy bonito en la transición se ha agostado. No es que... Yo creo que en este momento hay mucho cansancio, porque no se puede llevar en las listas electorales a 20 o 30 imputados como han llevado los dos partidos que articulan y fundamentan este país. Eso es una vergüenza, y la gente joven está empezando a protestar. Yo creo que ahí puede ser el hombre nuevo, el demócrata nuevo, de ahí surgirá. Lo de la Puerta del Sol puede durar 15 días y no ser nada, pero es una ráfaga de lucidez, una ráfaga de rebeldía. Es una comuna que se necesitaba. Y naturalmente Rubalcaba ha tenido la inteligencia de no disolverlo eso con los vergajos y las bombas de humo. Ellos se cansarán y se irán. Y si no se irán, habrá que hablar con ellos y a escuchar muy bien lo que quieren y lo que piden. ¿No estás de acuerdo? Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que todo eso, si no se articula de alguna manera... Se articulará. Sí, ¿tú crees que sí? Dice, no recuerdo quién dice, bueno, buscáis un maestro y un líder y lo tendráis, los vais a joder. Por eso digo, que no lo dice joder, pero los vais a fastidiar. Entonces, ellos dicen, ahora no tienen líder, ya lo tendrán, desgraciadamente. El primero que se suba en una pedestal, el primero que se suba en una cuba, pues será el líder. Han hablado con gente, han hablado con Garzón, han hablado con Almudena Grandes, están buscando un líder, pero desgraciadamente lo tendrán. Pero no es fácil encontrar un líder, ¿no? Y menos, no, tiene que surgir de ellos mismos. Tiene que surgir de ellos mismos. Oye, Raúl, ¿qué es lo último que le has dicho a Zapatero cuando has hablado con él? Bueno, porque tú eres uno de los españoles que come de vez en cuando con Zapatero. No, claro. Ahora que se va a ir, el otro día mi amigo Miralles también me lo recordó. ¿Tú qué comes con Zapatero? Como. Y desayuno como comemos los periodistas y desayunamos con los políticos, yo no especialmente. Sí. No sé, yo tengo una relación, porque él a nivel personal es una persona encantadora, de una gentileza y muy humilde, y trata bien a la gente y trata bien a los periodistas. Yo no me atrevo a decirle nada. Yo le pregunté, ¿qué va a pasar? Dice, pues será niño o niña. Y luego ha sido niño. Y ayer me dijo, bueno, ha sido niño con forceps. Él reconoció que ha habido que sacarlo a empujones un poco. Bueno, yo cuando hablo con él, hablo desde la modestia y del respeto, pues le digo lo que pienso. Siempre, como al rey, cuando me lo encuentro con una copa de vino, digo, Majestad, ¿qué pasa? Y pues le digo lo que me parece y ya está. ¿Y qué le dices? ¿Qué es lo último que le has dicho? Que te acuerdes. ¿Al rey? Sí. Lo último que le dije, digo, Majestad, qué bueno es este vino. Digo, está a punto de decir viva la República, y dice, y yo también. Sería de Ribera del Duero, seguro. No, sí, por supuesto. Era Ribera. Era de vuestra tierra. Era Ribera. Y era maravilloso. No me acuerdo ahora la marca, si no la decía. Bueno, puede ser cualquiera, porque son tan buenas todas, pero seguro que era un Ribera del Duero. Raúl,
Nos vamos a marchar, pero puedes decir lo que quieras, ¿eh? Aquí te dejo que digas lo que te dé la gana. Bueno, he escrito un libro. No quería escribir más novelas porque es como entrar en sacerdocio, como entrar en un convento. Te pasas un año o año y medio concentrado y además escribiendo artículos. La he escrito, al principio no me gustaba. Digo, esto no le va a gustar a nadie. Una amiga me dijo, esta novela a mí me es buena, pero a las mujeres no les va a gustar. Y ahora resulta que son las únicas que le están comprando a las mujeres. Es una historia, pues eso, de niños y de pájaros y de bandidos. Y está escrita con el corazón y frente a mi pesimismo resulta que ha entrado hasta en 2 listas de los más vendidos, cosa que a mí me ha dejado asombrado. Ha entrado en la lista cultural y en la lista del qué leer. Yo no esperaba tanto, o sea, estoy muy contento y muy feliz. Y además me dieron el premio que es como te toca el cuponazo. Porque el reclamo, que así se llama, ahí la tienen en sus pantallas, el reclamo es un reclamo al optimismo y a la ilusión, y un reclamo también para tocar vida y más vida, como siempre hace Raúl del Pozo cuando escribe, además de dar de vez en cuando algún buen sopapo. Pero bueno, que estoy hipnotizado con tu corbata y tu chaqueta y los zapatos. ¿Lo ven los zapatos? No te preocupes, que el cámara los va a enseñar ahora seguro para que vean mis zapatos. Es que, ¿sabes una cosa, Raúl? Frente a la zafiedad y a la ordinariez y a los que proclaman todo esto, yo he decidido hacer todo lo contrario. Yo creo que hay que tratar de imponer el buen gusto y la belleza en la medida de lo posible porque nos hace más felices. Sí, como dijo Bob Brummel al final de su vida, he fracasado en la educación del príncipe, pero he enseñado a Inglaterra a vestirse con los pantalones. Pues eso digo, que al final la gente pasa la historia también por una corbata o por unos pantalones. Bueno, Tom Wolfe de Castilla-La Mancha, a tus órdenes. Digo, Castilla-León, perdón. Bueno, pues nos tenemos que marchar, se nos ha ido el tiempo. Le damos las gracias a Raúl del Pozo por recibirnos tan amablemente en su casa, aquí en este rincón madrileño donde él escribe y reflexiona, acompañado de libros. Los libros son los que nos ayudan a un pensar sereno y tranquilo, pero ¿verdad? Y copiar. No. Y copiar. No, hay quien dice, bueno, siempre estás haciendo citas, pero sé dónde están. No, al final, uno va resumiendo, haciendo una síntesis de los libros. Yo casi leo los mismos libros. Leo mucho a Voltaire, leo mucho a Séneca, y leo mucho a Pla, en fin, y vuelvo a los mismos, a los clásicos. Una cita, para irnos ya, una cita de un clásico, de Séneca o de quien quieras. De Séneca, una que decían contra él. Escribe para los pobres desde una mesa de oro, decían sus enemigos. Que es lo que pasa un poco ahora. Escribe para Hay gente que escribe para los pobres desde una mesa de oro. Y yo te regalo una del señor Miguel de Cervantes. Hay que estar con el pobre con razón o sin ella. Ah, está muy bien. Escucha una cosa, que se me ha olvidado Cervantes. Sí, el Quijote, yo no hay día que no lea un párrafo del Quijote. Qué maravilla, ahí está todo, ¿verdad? Está es el todo. libro de es los libros. Biblia, es nuestra Biblia. Es nuestra Biblia. Esperamos los dos, Raúl y yo, que hayan pasado un rato bien agradable. Les damos las gracias por haber estado allí una vez más y quedamos en volver a encontrarnos aquí en Palabras a Medianoche dentro de unos días. Gracias, buenas noches.